Hoy conversaremos con una mujer pionera en las ciencias forestales de nuestro país. Se trata de Carmen Luz de la Maza, la segunda mujer en titularse como ingeniera forestal en Chile y recientemente reconocida con el Premio Chileno de Ciencias Forestales 2024. A lo largo de su carrera ha impulsado la investigación, la docencia y liderazgo femenino en un ámbito tradicionalmente masculino, siempre con una profunda vocación por el cuidado de los bosques y la educación ambiental. Les recordamos que este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región Metropolitana. ¿Qué tal, Carmen Luz de la Maza? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Mariela. Muchas gracias a ti por haberme invitado a esta entrevista. Vamos a partir. Siempre nosotros iniciamos nuestro espacio, ¿cierto? Conversando con nuestros invitados para que nos cuenten ellos mismos cómo fue su infancia y los primeros encuentros, en este caso con la naturaleza o los bosques. Bueno, la verdad que yo crecí en una comuna, en una ciudad, eh, podríamos decir, urbano-rural, en la década del 50, 60, en Cauquenes, que es la región del Maule. Y siempre en contacto con lo rural, porque una ciudad que estaba muy pegada a la playa, a los campos, entonces era difícil no contactarse con ambientes naturales. Por lo tanto, yo creo que la inquietud nace de la observación, de ver y también después de empezar a pensar, una vez que uno finaliza la educación media, qué quieres estudiar, porque era algo natural, por lo menos en mi familia, todos éramos impulsados a seguir estudiando, ir a la universidad, era algo como la derivación lógica, después de terminado el liceo. Entonces, yo creo que fue casi una forma, no digo natural, pero había que estudiar y sí, fue lo que a mí me gustó. Eh, ¿Cómo recuerda los primeros años de la formación y los desafíos para abrirse camino en un mundo tan masculinizado? Yo estuve viendo unas entrevistas suyas, e incluso los profesores le decían como que ¿a qué viene a buscar marido? ¿Cómo fue eso? Mira, en realidad, cuando yo ingresé, hubo 70 hombres y 3 mujeres, digamos 3, y, y claro, yo ingresé el año 1968, hace harto rato, entonces no era común ver mujeres en carreras de ingeniería, y en ese sentido llamábamos la atención, tanto con nuestros compañeros como profesores. Yo recuerdo que solamente había una profesora que no fue en primer año, sino que ya después, los demás todos hombres. Entonces es cierto, éramos objeto de algunas bromas, me imaginaba eso, y burlas. Te preguntaban por qué iban a buscar marido, qué hace aquí, por qué no está en su casa, un montón de detalles. Bueno, éramos 3, por lo menos en primer año, compartíamos ese tipo de un poco mediocridad, pensábamos, pero bueno, no, casi nada. No, no le poníamos mucha atención tampoco, porque en realidad veníamos a estudiar, ¿no? Por lo menos ninguna de mis compañeras tuvo algún tipo de relación matrimonial con nadie de los compañeros. Entonces, así que, Pero fue bueno, difícil trabajar y después fue difícil trabajar en un mundo tan mira, machista. trabajando no tuve problemas, pero te voy a decir una cosa. Por otra, yo cuando ingresé ya, sin título todavía, a mí me ofrecieron trabajar en la CONAF, en plantaciones. Y justamente yo estaba casada y me había embarazada, entonces tuve que decir que no, porque no podía tomar una responsabilidad. Sabía que era mucho terreno, pero si estaba embarazada.
También en el Instituto Forestal me llamaron un día para si quería postular, pero finalmente en la Universidad de Chile fue donde tenía la mejor opción, porque primero me esperaban a que diera a luz, que tuviera mi guagua, y me tenían guardado, entonces cuando ya pude retomar, ingresé a la carrera. Yo en realidad en ese sentido el trabajo no fue algo que tuviera que esperar, no pude seleccionar algo que me quería. Y la verdad es que yo siempre desde que estudiaba, yo fui ayudante de ecología forestal, fui ayudante también después de otros profesores en inventarios forestales, en manejo forestal. Entonces veía el trabajo académico y me gustaba muchísimo. Entonces estaba esperando, bueno, y en realidad sabía que tenía opciones, porque por mi carrera, mis estudios mismos, tenía los antecedentes de haber sido ayudante, en ese tiempo una postura de oposición, porque tú ingresabas como ayudante, ingresabas a la administración pública, entonces había que concursar, y no era tan fácil tampoco. Entonces, en ese sentido, yo tenía la seguridad de que para trabajar por lo menos no me tenía problema. Señor Carmen Luz, entonces, usted misma, por la vivencia que ha tenido, ¿cierto? Es difícil equilibrar el trabajo académico, la investigación, la docencia, y la vida personal y familiar para una mujer, y sobre todo en esta carrera. Mira, yo creo que es difícil para todos, a hombres y mujeres. Probablemente, claro, a las mujeres se nos exige más trabajo doméstico en ese sentido. Y bueno, si uno tiene hijos, generalmente el cuidado de los niños recae más en uno, tiene más conciencia a lo mejor. Y claro, en un mundo tan masculino, yo creo que también es culpa de uno, un poco, que, porque te has educado como para poder hacer casi más bien facilitarle la vida a los papás, porque bueno, entonces, pero yo sí, fue difícil respondiendo a tu pregunta, complicado porque uno a veces tiene presupuestado hacer algo, pasa algún accidente, algo pasa, y te tienes que cambiar cambiar de tu agenda o cancelar una reunión, en fin, en ese sentido. Tuve mucha ayuda, ¿sí? De mi familia, tengo que reconocer. Yo en los veranos prácticamente me pasaba con estudiantes en terreno y ahí, bueno, tuvo un costo personal porque mi primer matrimonio nos separamos finalmente. ¿Ya? Mi primer marido no aguantó el tren de vida y nos separamos. Pero entonces en ese sentido ahí me quedé con mi hija y una hija, ¿no? Y se iba al campo de una hermana mía, que estaba en Tehualemu, cerca de la costa en Cauquenes. Entonces ella, mi hermana en realidad, que era su madrina, la recibía desde muy pequeña. Y acá en Santiago, eh, mi hermana mayor tenía su niñito en el colegio Santo Tomás Morus. Y entonces mi hija también ingresó ahí, al colegio alemán, y entonces cuando era dentro del año, mi hija se quedaba con sus primos en la casa de mi hermana. Y en ese sentido yo podía trabajar tranquila porque mi hija no iba a clase, estaba muy bien cuidada, con mis dos hermanas mayores, que eran casi como leía les decía la mamá dos, porque pasaba el tiempo conmigo, con ella, y afortunadamente hasta el día de hoy nos llevamos muy bien en mi familia con todos mis hermanos, entonces ese apoyo es invaluable, realmente. Carmen Luz, usted desarrolló estudios de posgrado en Estados Unidos, y ha dedicado, bueno, su vida a la docencia y a la investigación. ¿Cuáles considera que han sido sus principales aportes al desarrollo de las ciencias forestales acá en Chile? Mira,
Yo pienso que yo desde temprano quizás, del año 77, 78, yo me titulé el año 76. Me demoré un poco justamente por la maternidad, bueno, y otros asuntos personales, pero empecé a trabajar en lo que era manejo de parques nacionales, que eran muy, como decían acá, periféricos a la ciencia forestal. Muchos de mis profesores académicos acá no lo consideraban relevante, porque claro, todo iba en la industria forestal, la madera, el crecimiento y ya estaba naciendo la industria forestal basada en especies exóticas. Entonces, en ese sentido, hablar de parques nacionales, me dijo una vez un colega que eso no da plata, me dijo. Entonces, como que no veía la importancia de la investigación dentro de los ambientes naturales. Y, y entonces, cuando vino la reforma en la universidad, yo lo que hice fue diseñé una asignatura, juntamos a otra que era manejo de fauna, en fin, que se llamó manejo de aves silvestres. Esto partió, yo creo que es la primera asignatura del año 1980. Partió dentro de la carrera de ingeniería forestal como una asignatura obligatoria, porque los otros dos eran electivas. Entonces yo me preocupé de que esto estuviera con harta, ¿cómo se llama?, inconvenientes, porque no lo veían como relevante dentro del corazón de la ingeniería forestal, de la ingeniería, pero ahí bueno, yo soy bien constante, perseverante, hasta que consigo. Al final quedó como ramo obligatorio, dentro de la malla curricular. Y era un curso ya de noveno semestre, a veces, muy al final. Cosa porque yo veía que aquí había que integrar todas las materias. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue un aporte, porque, no sé, 30 años más de ingenieros forestales que han tenido esta perspectiva que es bastante diferente. Y no solamente pensando en los aspectos biofísicos, sino que también pensando en todo lo que eran la sociedad, las comunidades humanas, que de alguna manera tenían que beneficiarse. Y ahí también muy temprano hicimos un proyecto que lo financió el PNUD, en que hubo una valoración económica de los parques nacionales, que fue un preámbulo a todo lo que es los aspectos de economía ambiental en relación con bienes que no tienen precio de mercado, como es todo lo intangible, los servicios que se producen, que actualmente eso está considerado como una evolución como servicio ecosistémico, que algo está muy en boga. Bueno, en ese sentido, cuando me fui a estudiar a los Estados Unidos, me fui con una beca de la Organización de los Estados Americanos. Fundamentalmente la beca estaba orientada a lo que era la planificación ambiental. Y eso yo lo veía muy de la mano también con lo que era los parques, las áreas protegidas, ¿no? Bueno, me gané esa beca, tuve 2 años postulando, y partí y yo inicialmente me iba a ir a Wisconsin, pero el profesor que había contactado se había ido de la universidad a otro organismo internacional, entonces ya no tenía, y justo que llegó otro profesor que venía también de los Estados Unidos y venía de la Universidad Texas A&M. El cambio bastante grande, porque de Wisconsin a Texas. Pero él venía muy entusiasmado y venía, y finalmente hablando, me dijo, mira, no, yo creo que ya tú tienes todas las posibilidades para ver esto y ver una orientación en lo que es el manejo de los recursos naturales, puedes orientar esto a la planificación ambiental, porque en realidad lo que tienen las universidades en Estados Unidos, todo eso puede hacer el currículum, ¿no?
puedes tomar asignaturas de diferentes departamentos, diferentes partes, facultades, en fin, y como los campos están todos concentrados, no tienes que caminar un poco más a lo mejor, pero no hay ningún problema, y te van buscando tu orientación, que eso es muy bueno, y uno va estudiando las asignaturas y te van. Entonces yo me fui para estudiar un magíster, un Master of Science. Y en la medida que iba estudiando, avanzando, me fue bien, porque iba a decir una cosa por otra. Bien, porque además la beca me exigía que tuviera buena nota. Y en la misma universidad me ofrecieron que si quería seguir el doctorado, por mi buen rendimiento, y que ellos me becaban. Entonces yo terminé mi tesis de magíster, pero mientras hacía curso iba tomando también asignaturas del doctorado para poder ir avanzando un poco. Me contrataron también como ayudante de investigación, y eso era remunerado, más la beca, que me hacía una asignación de libros, y también me pagaban mensual, y tenía que mantenerme yo. Entonces ya cuando me dijeron si quería, porque yo al principio me fui sin mi hija, me fui sola, y estuve un año sola. Entonces cuando ya me ofrecieron, te veo a mi hija. Permiso, Señora Carmen Luz, ya nos queda muy poquito tiempo. Quisiera pedirle un mensaje, algún mensaje que usted quisiera darle a las nuevas generaciones que hoy sueñan con dedicarse a la naturaleza. Bueno, tener un mensaje, si a uno le gusta realmente luchar por ingresar a estudiar, no solamente la carrera de ingeniería forestal, que hay muchas carreras en la científica, más prácticas, menos prácticas, que uno puede jugar este rol. No desilusionarse si no quedan a la primera. Digo que uno si no resulta, siempre tiene que insistir. La disciplina, diría yo, el tener perseverancia, el perseverar, a veces vale más que tanto conocimiento, digo yo, porque el conocimiento no lo puede adquirir, pero las ganas de hacer algo es algo que viene de dentro de uno, el tener la energía, el espíritu para poder luchar. Y ante cualquier obstáculo, rodearlo, pues seguir adelante. Si los obstáculos se superan, no es necesario echarse para atrás. Que eso, Bueno, solo nos resta agradecerle. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por concedernos esta entrevista a Carmen Luz de la Maza, una de las primeras mujeres en titularse como ingeniera forestal en Chile, Premio de Ciencias Forestales 2024, Premio Federico Albert 2025. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mariela, un gusto. Muchísimas gracias. Señora Carmen Luz, adiós. Le quiero decir que voy a transcribir esto, voy a hacer una nota también para la revista Chile Forestal. Se la voy a mandar para que usted la corrija. ¿Le parece? Ya. Sí, porque no se escuchaba muy bien, me dijiste. Entonces, cualquier cosa que no hayas entendido, yo la puedo incorporar. Muy bien. Muy amable, gracias, que esté bien. Adiós.